Hola, hola a todos nuestros queridos suscriptores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén súper bien, listos para sumergirnos en un tema que, créanme, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y especialmente entre los fanáticos de nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy vamos a desglosar algo que dejó a muchos con la boca abierta, un momento que capturó la atención de todos y que gira en torno a dos nombres que resuenan con fuerza: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, el título lo dice todo. La reacción de Kerem Bürsin a Hande Erçel sorprendió a todos. Vamos a adentrarnos en los detalles, en los murmullos, en las interpretaciones y en lo que realmente pudo haber pasado detrás de cámaras o en ese evento particular. Prepárense para un análisis profundo, lleno de curiosidades y, por supuesto, manteniendo ese tono amigable y cercano que tanto nos gusta. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí y te encantan las noticias del mundo del entretenimiento, los chismes jugosos, los análisis de celebridades y todo lo relacionado con tus ídolos, este es tu sitio. Asegúrate de darle clic a ese botón rojo de suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Nos haría muchísima ilusión tenerte en nuestra comunidad. Ahora sí, entremos en materia. El universo de las celebridades turcas es un hervidero de emociones, de relaciones que nacen y se desarrollan bajo el ojo público, y a menudo, son las reacciones sutiles, los gestos inesperados, los que más nos fascinan y nos llevan a especular. Y es precisamente eso lo que sucedió con Kerem Bürsin y Hande Erçel en una ocasión reciente que se volvió viral. Para quienes no están al tanto, Kerem y Hande son dos de los actores más queridos y reconocidos de Turquía. Sus carreras despegaron de forma espectacular, y mucho de su éxito y popularidad se debe, en gran medida, a la química innegable que mostraron en la serie Senkalkapm, donde interpretaron a Serkan y Eda, una pareja que conquistó corazones alrededor del mundo. Durante la emisión de la serie, la relación entre Kerem y Hande en la vida real fue objeto de intenso escrutinio mediático. Se rumoreaba, se confirmaba, se desmentía, y al final, vivimos una historia de amor que capturó la imaginación de millones. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del estrellato, las relaciones pueden ser complejas y las apariciones públicas, a veces, pueden generar más preguntas que respuestas. El evento en cuestión, que se convirtió en el epicentro de nuestra conversación de hoy, tuvo lugar no vamos a entrar en detalles exactos del evento para no centrar toda la atención en un solo punto, sino en la reacción en sí. Lo importante es que Kerem Bürsin y Hande Erçel se encontraron en un mismo lugar, y la forma en que Kerem reaccionó ante la presencia o alguna acción de Hande fue lo que prendió la chispa de la controversia y la sorpresa. Según los vídeos y las fotos que circularon en redes sociales y en diversos medios, la reacción de Kerem fue descrita como inesperada. Algunos la calificaron de fría, otros de distante, algunos la vieron como profesional, mientras que un sector importante de sus seguidores la interpretó como una señal de tensión o incomodidad. Vamos a desglosar las posibles interpretaciones. Por un lado, si pensamos en la relación pasada que ambos compartieron, una relación que fue pública y muy comentada, se esperaba quizás una interacción más cálida, un saludo efusivo, una sonrisa cómplice. Cuando esto no ocurrió o cuando la interacción fue más medida, muchos fanáticos sintieron una punzada de decepción. Se preguntaron si la relación entre ellos había terminado en malos términos, si había habido algún desacuerdo reciente, o si simplemente, con el tiempo y la distancia, habían decidido mantener una relación estrictamente profesional. En el mundo de la fama, donde las cámaras están siempre presentes, cada gesto, cada mirada, cada palabra es analizada al milímetro. Y en este caso, la sutileza de la reacción de Kerem se prestó a múltiples lecturas. Hubo quienes sugirieron que la reacción de Kerem fue simplemente la de un profesional. Quizás en ese momento ambos estaban enfocados en otros asuntos, quizás se sentían observados y preferían mantener un perfil bajo, o tal vez, y esto es algo que debemos considerar seriamente, ya no tenían la misma cercanía de antes y simplemente se saludaron de manera cortés y educada, como lo harían dos exparejas que han seguido adelante con sus vidas. La madurez en las relaciones, incluso después de haber sido públicas y apasionadas, a veces se manifiesta en la capacidad de mantener una interacción respetuosa pero distante. Para muchos, esta sería la interpretación más lógica y madura de la situación. Es fácil caer en la idealización de las relaciones y esperar que siempre todo sea idílico, pero la realidad, incluso para las celebridades, es menudo más compleja. Sin embargo, también existe la otra cara de la moneda.
Algunos seguidores, aferrándose a la esperanza de que el amor que vimos en pantalla pudiera haber trascendido a la vida real, interpretaron la reacción de Kerem como algo más profundo. Vieron en su semblante, en sus gestos, una cierta melancolía, o quizás un intento de ocultar una emoción más fuerte. Se habló de que podría haber sido un momento incómodo para él, un recordatorio de tiempos pasados que tal vez aún le afectaban. Esta interpretación, si bien es más dramática, es también la que suele generar más debates y especulaciones en las redes sociales. Es el tipo de narrativa que alimenta los foros y los comentarios, porque apela a la parte más romántica y a veces, más sufrida de nuestras fantasías sobre las celebridades. Es fundamental recordar que lo que vemos en pantalla o en unas pocas fotos y vídeos no siempre refleja la totalidad de una situación. Detrás de las sonrisas forzadas o las miradas esquivas, puede haber un millón de factores que desconocemos, preocupaciones personales, presiones laborales, o simplemente un día no tan bueno. La presión de ser una figura pública es inmensa, y tener que interactuar con una expareja ante la mirada de miles o millones de personas debe ser un desafío considerable. Es posible que Kerem estuviera simplemente tratando de navegar la situación de la manera más digna posible, sin dar pie a más rumores o malentendidos. Además, el contexto del evento es crucial. ¿Se trataba de un evento formal, una fiesta privada, un encuentro casual? Cada escenario presenta diferentes expectativas de comportamiento. Si fue un evento de trabajo donde ambos estaban invitados por motivos profesionales, lo más probable es que la interacción se mantuviera dentro de los límites de lo profesional. Si fue un encuentro más íntimo o de amigos en común, la expectativa podría ser diferente, pero aún así, las dinámicas entre exparejas pueden ser increíblemente complejas y variar de persona a persona. La reacción de Kerem Bürsin, en definitiva, se convirtió en un catalizador para que los fanáticos volvieran a revivir la historia de Kerem y Hande. Se empezaron a desempolvar viejas entrevistas, fotos de momentos felices, y se compararon con la reciente interacción. Es el ciclo natural de la fama, cualquier pequeña cosa puede convertirse en una noticia grande, especialmente cuando involucra a figuras tan queridas y a una historia de amor que tuvo tantas idas y venidas en la esfera pública. Y aquí es donde entra nuestro papel como observadores y analistas. Si bien es divertido especular y debatir, también debemos ser conscientes de que no tenemos la verdad absoluta. La reacción de Kerem pudo haber sido una docena de cosas diferentes, y es muy probable que la realidad sea mucho más simple de lo que imaginamos. Quizás simplemente se trata de dos personas que tuvieron una relación hermosa, que ahora ha terminado, y que están intentando seguir adelante con sus carreras y sus vidas de la mejor manera posible. La admiración profesional puede persistir, el respeto puede seguir intacto, pero la chispa romántica, una vez apagada, no siempre se reaviva. Es importante también mencionar el impacto de las redes sociales en estas situaciones. Lo que antes se quedaba en un murmullo entre amigos o en las páginas de una revista, hoy se amplifica a una velocidad vertiginosa. Un vídeo borroso o una foto mal enfocada pueden ser suficientes para desatar un torbellino de comentarios, teorías y juicios. Los fanáticos, con la mejor de las intenciones, a menudo se convierten en jueces y verdugos, y en muchos casos, proyectan sus propios deseos y expectativas en la vida de sus ídolos. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Que las relaciones humanas, incluso las de las celebridades, están llenas de matices. Que la fama no exime a nadie de las complejidades de la vida cotidiana. Y que a veces una reacción que a algunos les parece sorprendente, para otros es simplemente la normalidad. La magia de la actuación nos hizo creer en Serkan y Eda, pero Kerem y Hande son personas reales, con sus propias historias y sus propias trayectorias. Personalmente creo que la mejor manera de abordar estas situaciones es con una dosis de empatía y una pizca de sentido común. Si Kerem y Hande decidieron mantener su relación en un plano más privado o profesional, es su derecho. Y si su interacción en ese evento fue un reflejo de eso, debemos respetarlo. Quizás en el fondo lo que todos deseamos es que ambos sean felices, tanto en sus carreras como en sus vidas personales, y si eso significa seguir caminos diferentes, o mantener una amistad respetuosa, entonces así sea. La sorpresa que generó la reacción de Kerem Bürsin ante Hande Erçel es un claro indicativo de cuánto han calado estos personajes y estas historias en el corazón del público. Es un testimonio de la conexión que se crea entre los artistas y sus seguidores, una conexión que, aunque a veces se base en la ficción, se vuelve muy real en la forma en que vivimos y sentimos sus vidas.
Esta reacción, sin ser un gran escándalo, nos ha dado mucho de qué hablar, y eso, en el mundo del entretenimiento, es una señal de que siguen siendo relevantes e interesantes. Hemos desgranado las diferentes interpretaciones, hemos considerado el impacto de las redes sociales y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el brillo de la fama. La reacción de Kerem Bürsin a Hande Erçel, lejos de ser un evento aislado, se ha convertido en un reflejo de cómo el público vive y siente las historias de sus celebridades favoritas. Y hasta aquí llegamos con este análisis detallado. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ha sido un placer compartir estas reflexiones y debatir sobre este tema tan candente. Ahora, antes de irnos, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre la reacción de Kerem? ¿Cuál es su interpretación? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante e informativo o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fanáticos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao.